En este vídeo vamos a ver el aceite de motor del fabricante Motul, en concreto la gama 8100 y el modelo XC5W40. Este modelo de aceite cumple con las normas internacionales ASEA A3B4 y también con API SN. Cumple de manera oficial con la aprobación de API. El propio sello Donut está en el propio envase. Además de esto, cumple con las normas de diferentes fabricantes como BMW, Chrysler, Fiat, General Motors, Mercedes-Benz, Porsche, PSA, Renault y Volkswagen. Bien, este modelo de aceite es muy bien conocido en España. Hay muchos fanáticos de esta marca de aceite, pero también a la vez hay muchos detractores de este modelo de aceite y de esta marca, ya que la marca está anunciando de que su aceite es 100% sintético, lo cual es completamente cierto, no está engañando absolutamente a nadie, dado que hay un precedente histórico de un juicio muy importante entre Castrol y Mobil en los 90 en Estados Unidos, y por lo tanto esta marca tiene el pleno derecho de llamar su modelo de aceite 100% sintético, algo que no puede ocurrir en el mercado alemán. Ahí esta marca ha sido condenada por llamar sus modelos de aceite 100% sintético. Por lo tanto, ese modelo de aceite en función del mercado se puede llamar de una manera o de otra. Este modelo de aceite ya lleva bastante años en el mercado y todavía no está reformulado. Sigue fiel a su fórmula de aproximadamente más de 7-8 años como poco. Por lo tanto, parece ser que lo que está funcionando correctamente no se toca. Y ese fabricante, por lo visto, este modelo de aceite aún no lo ha pasado a la última API SP. Voy a mostrar dos análisis de aceite virgen y también voy a mostrar mis propias pruebas de viscosidad de este modelo de aceite que me ha sido enviado por dos suscriptores. Y yo he comprobado la viscosidad de este modelo de aceite comprado recientemente aquí en el mercado español. Más adelante voy a comprobar los lotes que yo dispongo, que son lotes del mercado francés y del mercado español, y más adelante voy a sacar otra prueba de lotes más antiguos para ver si han podido cambiar o modificar el aceite en algún momento a lo largo de los años. A continuación voy a mostrar el análisis de aceite virgen procedente de Rusia. Como siempre, empezaré por el cuadro de los aditivos. Fósforo 953, zinc 1044, calcio 2736, magnesio 20, boro 73. Bien, aquí tenemos el típico paquete detergente y neutralizante de un aceite de ese tipo ASEA A3B4 API SN. Tenemos un calcio relativamente moderado, 2736 partes por millón. Hay aceites que contienen bastante más y también los hay que contienen menos. Por lo tanto, es un nivel de detergente bastante acorde y probablemente el fabricante ha utilizado sulfonato de calcio. El magnesio no es tema en ese modelo de aceite, no se ha utilizado. En cuanto al ZDDP, alrededor de 1000 partes por millón es completamente normal, acorde a un aceite de ese tipo con ASEA A3B4 y con API SN. El boro aditivo probablemente con esa cantidad realiza la función dispersante, pero también puede ser utilizado como un modificador de fricción y como aditivo anti-desgaste. Bien, a continuación vamos a ver los aditivos sodio, potasio y silicio. Tenemos silicio 8 partes por millón, lo cual son aditivos anti-espumante. El potasio 0, sodio 2. Es obvio de que este modelo de aceite no está utilizando sodio y potasio en su formulación. A continuación voy a mostrar el cuadro de las propiedades del aceite. Empezaré por la viscosidad cinemática a 40 grados, 82,2 centistoques. La viscosidad cinemática a 100 grados, 13,5 centistoques. Esto da un índice de viscosidad de 168. El TAN, la acidez, 2,97. El TBN, la reserva alcalina, 9,36. Oxidación 7, nitración 7. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un aceite que en ficha técnica declara una viscosidad cinemática a 40 grados más elevada y también en ficha técnica ha declarado viscosidad cinemática más elevada. Por lo tanto, en el análisis de aceite virgen vemos una viscosidad cinemática más baja. También se puede decir de que el TBN da un valor ligeramente más bajo de lo que es el análisis de lo que es la propia ficha técnica, pero bueno, esto lo podemos entender más o menos como medio bien,
ya que las pruebas de TVN siempre pueden variar ligeramente entre un laboratorio y otro, y también entre un lote y otro pueden variar. Quizá ese tema de la viscosidad es lo más drástico, pero tampoco hay que verlo de esta manera, ya que hay un montón, repito, hay un montón de aceites que en ficha técnica están anunciando una viscosidad y luego en el propio envase, el propio lote es diferente. Y curiosamente siempre tirando hacia abajo, nunca tirando hacia arriba, siempre hacia abajo. Así que este fabricante no es el primero y no va a ser el último que le sucede exactamente esto. Además, se ha puesto de moda de que cierto fabricante no anuncia ni siquiera escribe una ficha técnica y por lo tanto da exactamente igual si la dice o no la dice, si luego hay una variación importante. Hay otros que en letra pequeña dicen que puede variar y bueno, pues tampoco me parece una solución. Por lo tanto, si es una ficha técnica, es una ficha técnica, eso tiene que coincidir. Los laboratorios independientes tienen trabajo para comprobar todas estas cosas y yo también me he puesto a medir con el viscosímetro capilar y también puedo anunciar cuál es la viscosidad de este modelo de aceite comprado recientemente por dos usuarios aquí en el mercado español. En cuanto a la oxidación 7, es un valor tirando a intermedio, podemos decir de que aquí no hay aditivos que elevan esta oxidación y tampoco ésteres que elevan este valor. Nitración 7 también podemos decir que es un valor intermedio, hemos visto aceites que se han probado en el canal que empiezan de 4, por lo tanto tenemos un valor intermedio. Siempre está bien conocer estos valores iniciales, ya que luego con el uso, cuando tenemos un aceite usado, podemos comparar con estos valores iniciales y podemos saber cuánto se ha elevado realmente el aceite usado. Más adelante voy a sacar análisis de aceite usado de este modelo de aceite y podemos ver realmente cuánto se ha incrementado este valor en el aceite usado. Muy bien, a continuación vamos a ver el análisis de aceite virgen de un laboratorio estadounidense. Este análisis de aceite virgen es menos abundante, pero también siempre hay que agradecer lo poco que hay y por lo tanto lo voy a comentar. Para mí sigue siendo una información bastante relevante, bastante importante. Sobre todo para poder comparar entre diferentes laboratorios, ver qué es lo que ha medido uno, qué ha medido otro y también conocer esta viscosidad de este lote que se vende en Estados Unidos. Empezaré por el cuadro de los aditivos. Fósforo 914, zinc 1010, calcio 2447, magnesio 13, boro 67. Bien, aquí tenemos bastante coincidencia básicamente en el paquete CTDDP con el análisis del laboratorio ruso. Lo que no tenemos coincidencia es en el calcio y aquí tenemos un valor algo más bajo. Eso puede ser perfectamente normal debido a la calibración del propio aparato a medir este tipo de aditivo o quizá puede ser por el propio lote que están, digamos, midiendo un laboratorio y otro. Para decir de que hay una diferencia hay que enviar el mismo aceite del mismo lote a los dos laboratorios y eso no se ha hecho. Es un análisis de un país y es otro análisis de otro país. Por lo tanto, podría ser perfectamente de que un aceite se ha fabricado en una planta y otro en otra planta y por lo tanto puede variar ligeramente. Por lo demás es perfectamente coincidente. El cuadro de los aditivos sodio, potasio y silicio. Tenemos silicio 6 partes por millón, que son aditivos antiespumantes. Potasio 0, sodio 3. No se ha utilizado potasio y sodio, por lo tanto eso coincide bastante con el otro análisis de aceite virgen del laboratorio de Rusia. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades de este modelo de aceite. Este laboratorio, como ya he anunciado, mide tres cosas contadas. Solo y únicamente viscosidad cinemática a 100 grados 13,21 y el TVN, la reserva alcalina, 8,8. Y sabiendo de que esta gente está utilizando el método de aceite usado, hay que sumar a este valor un punto y medio y por lo tanto podemos llegar aproximadamente a 10 puntos. Por lo tanto, aquí podemos decir de que eso más o menos coincide a la perfección con lo que ha anunciado el fabricante en la propia ficha técnica en cuanto al TVN, la reserva alcalina. Y en cuanto a la viscosidad cinemática a 100 grados, nuevamente tenemos una discrepación bastante importante, bastante interesante, respectivamente a lo que es la propia ficha técnica. Pero esto, digamos, entre los dos laboratorios, tanto el laboratorio ruso como el laboratorio estadounidense, pues parece ser que han medido algo bastante más parecido entre sí, comparativamente con el valor de la propia ficha
técnica. A continuación os voy a mostrar mis propias pruebas de viscosidad y vamos a ver qué es lo que he medido yo de dos lotes que me han sido enviados por dos suscriptores comprados recientemente aquí en el mercado español. Tenemos viscosidad cinemática a 40 grados, doble prueba, en la primera 79,46, en la segunda 81,07, eso da una media de 80,26. La prueba de viscosidad a 100 grados, nuevamente doble prueba, 13,56 en la primera, 13,61 en la segunda y eso me da una media de 13,58. Bien, a continuación voy a mostrar la prueba de viscosidad a 26 grados. Esta prueba la estoy realizando yo con un fin estratégico. En la parte de arriba a la derecha te voy a dejar un vídeo, un tutorial donde yo explico para qué estoy realizando ese tipo de prueba. Muy bien, a continuación voy a poner una tablita que yo suelo realizar y en esta tablita podemos ver cómo ha quedado este modelo de aceite. A continuación voy a poner al lado lo que es la propia ficha técnica y podemos observar de que efectivamente mis pruebas también están mostrando de que hay una viscosidad relativamente más baja tanto a 40 como a 100 grados. Como ya he dicho, eso no es absolutamente nada nuevo y es completamente normal con muchísimos modelos de aceite que tenemos actualmente en el mercado. Bien, a continuación voy a mostrar una comparativa entre diferentes modelos de aceite 5W40 que tienen una viscosidad cinemática de 40 grados alrededor de 80 centistoques. Por lo tanto, estos modelos de aceite para mí son completamente comparables. Si algún modelo de aceite de ese tipo tuviera una viscosidad cinemática a 40 grados menor o superior, yo la verdad es que para mí eso no es comparable y tiene que coincidir la viscosidad cinemática a 40 grados. Por lo tanto, para mí, para poder comparar modelos de aceite, esto es una regla de oro. Si no coincide esta viscosidad a 40 grados, estos modelos de aceite no son comparables. Entonces, a la izquierda tenemos el antiguo Ravenol VST con la norma API-SN ACEA-A3B4. Luego también tenemos el Total Quartz 5W40 con la última API-SP ACEA-A3B4. Y a continuación tenemos el Ravenol RUP 5W40 con la norma ACEA-C3. Este modelo es el modelo que aún cumplía API-SN, no es el último que cumple API-SP. Y bien, ese mismo modelo de aceite del fabricante Motul XC5W40. Todo esto parece que coincide bastante, salvo el modelo del Ravenol VST, que es, digamos, el que ha dado un valor relativamente más bajo a la prueba de viscosidad a 26 grados. El resto diría que se parece muchísimo tanto a 40 como a 100 grados y en la propia prueba de viscosidad a 26 grados coinciden bastante ese tipo de aceite. Por lo tanto, podemos ver de que hay cierta coincidencia a la hora de formular algunos aceites de motor. Algunos son fabricados con aceite base PAO, otros están fabricados con aceite base HC, hidrocraqueo, pero aún así parece ser que podemos tener cierta coincidencia en las pruebas de viscosidad a 40 grados, a 100 grados y en la propia prueba de viscosidad a 26 grados. Ese tipo de tablita, ese tipo de comparativa no es una conclusión, esto simplemente es una prueba más donde podemos observar ciertas diferencias entre diferentes aceites de motor. No significa de que ningún aceite de ese tipo es mejor o peor, simplemente es una prueba más. Si quieres saber la verdad absoluta, pon los 4 modelos de aceite en tu motor, pruébalos, haz análisis de tendencia y saca tu propia conclusión cuál es el aceite que mejor se comporta en tu motor. Esa debe ser siempre la regla. Aceite puesto en el motor y a partir de ahí sacar conclusiones claras. ¿Cuál es el aceite que mejor comportamiento tiene? Muy bien, a continuación vamos a ver la propia ficha de seguridad de este modelo de aceite. El propio fabricante está anunciando de que se trata de un aceite completamente sintético o 100% sintético.
Entonces tenemos diferentes CAS declarados, sobre todo hay dos CAS que ha declarado el propio fabricante con exactamente el mismo número de CAS, el CAS más famoso y más utilizado por toda la industria, en concreto 64742-54-7. Ya tengo un vídeo bastante detallado de ese tipo de CAS que puede ser perfectamente incluso aceite base grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Te voy a dejar en descripción este vídeo si quieres echarle un vistazo para aprender más de ese tema. Incluso este mismo CAS también puede ser utilizado para un aceite del tipo VHVI. No obstante, este fabricante para el aceite base VHVI sí declara un CAS que empieza por 726. Este tipo de CAS sabemos a la perfección de que es un aceite base VHVI. Por lo tanto, no siempre es criterio, ya que en función del tipo de proveedor, en función del tipo de fabricante de esta base VHVI, lo puede declarar con el CAS que empieza por 726 o el CAS que empieza por 647. Por lo tanto, con esa ficha de seguridad, de ninguna manera se puede decir qué tipo de aceite base ha utilizado el fabricante. Hay demasiadas posibilidades y decir cualquier cosa se convierte en un juego de adivinanzas. La verdad que he estado pensando bastante, investigando, buscando información. Incluso hay fabricantes que dicen que el propio aceite base HC, incluso los aceites base grupo 2 o grupo 2 Plus, pueden ser declarados como aceites bases sintéticos, completamente sintéticos. Por lo tanto, no me va a extrañar de que algún fabricante mete el uso de aceite base grupo 2 o grupo 2 Plus y de ahí llamar su modelo de aceite 100% sintético. Eso personalmente, después de haber visto declaraciones de ciertos fabricantes para ellos cuál es el aceite sintético, pues me da a mí que pueden hacerlo a la perfección y por lo tanto en función del país, a no ser que vayas a comprar este modelo en el mercado alemán, pues ahí no te lo pueden declarar 100% sintético, pero en el resto del mundo, casi en la gran mayoría de los países, te lo pueden declarar perfectamente 100% sintético. Muy bien, voy a hacer un rapidísimo resumen de este modelo de aceite. La verdad es que yo ya tengo análisis de aceite usado y yo ya tengo una cierta información que todavía no voy a mostrar. Voy a hacer un vídeo separado para no mezclar tantos tipos de información y hay que tratar los aceites usados por separado. Pero comprenderéis que yo tengo cierta observación y en base a esta observación yo puedo deducir y hacer cierta conclusión de qué es lo que me parece este modelo de aceite. Ya os advierto de que el análisis de aceite usado es muy bueno, muy favorable y diría que este modelo de aceite personalmente está dando la talla. Y esto, la verdad es que por mucho que sea aceite base HC, aceite base 100% sintético declarado en Europa y no es un aceite 100% sintético en Alemania, a mí la verdad lo que me importa al final es el resultado final. Aceite puesto en el motor y en base a la vida real, el resultado de la vida real. Y yo he visto resultados positivos y por lo tanto esos resultados positivos se van a transmitir a mi audiencia, al gran público, para que tenga en cuenta de que ese modelo de aceite está dando la talla. La verdad es que este modelo de aceite en la prueba de viscosidad a 26 grados me está dando una viscosidad relativamente en la parte intermedia, no está en la parte baja. Recordar que en ese tipo de prueba lo que estoy buscando ver es qué tipo de aceite base ha utilizado un fabricante y con esto pues más o menos puedo deducir de que ese modelo de aceite no va muy cargadete de plástico. Como a mí me gusta decir, no es un aceite base Siberia exclusivamente para hacer un arranque digamos en una parte de Siberia o a una parte muy fría en Europa de Este. Por lo tanto, ese modelo de aceite con ese tipo de base, aceite base más fuerte, menor carga de polímero espesante, a mí me gusta más para un mercado como en el caso de España, que tenemos un clima que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el clima de Europa de Este o Siberia. Por lo tanto, ese tipo de aceite en nuestro mercado me parece más acorde.
Bien, en cuanto al precio de ese modelo de aceite, la verdad es que a mí ya últimamente no me gusta centrarme mucho en tema precio y tal, pero para este modelo de aceite hay que hacer una buena excepción porque se trata de un modelo de aceite que se puede encontrar relativamente a unos precios muy interesantes, aproximadamente entre un 25 y un 30 euros el envase de 5 litros, por lo tanto estamos hablando de un precio de 5 o 6 euros por litro, por lo tanto para mí ese modelo de aceite es muy interesante para hacer el método japonés, para hacer cambios cortos, no estirar estos cambios y la verdad es que si los resultados de la vida real son buenos, son positivos, para mí es un modelo de aceite que puedo decir que me gusta. Eso sí, un modelo de aceite 540 que no está en la parte alta, lleva cierta carga de polímero espesante, no es de mi agrado, pero también hay que decir que no siempre hay que utilizar aceite bases muy fuertes. Hay motores que toleran perfectamente aceite más modesto, con más carga de polímero espesante, y mientras que ese modelo de aceite está dando un buen resultado, lo cambias más a menudo, se puede entender que el polímero espesante no es la verdad absoluta. Por lo tanto, en función del vehículo, en función del modelo, puede ser una opción completamente válida. Entonces yo voy a mostrar, como ya he nombrado, un análisis de aceite usado, donde podemos ver un usuario que ha utilizado ese modelo de aceite y ahí los resultados en función del vehículo, en función del uso, en función de los contaminantes, parecen bastante interesantes. Esto puede ser completamente diferente puesto en un motor más exigente, que tiene el uso exigente, por ejemplo, de tirar un remolque pesado, una caravana pesada, o hacer un uso deportivo donde el polímero espesante puede sufrir y puede marcar la diferencia. Entonces ahí ya no puedo opinar porque no lo he visto probado y por lo tanto no tengo esta opinión. No obstante, sí parece ser que me van a entrar ciertas muestras de este modelo de aceite de un Toyota Land Cruiser, de estos con motores muy gordos, muy potentes, en un vehículo largo que pesa muchísimo y por lo tanto al ser un vehículo potente, pesado, que hace uso campero, lleva ruedas mixtas para el campo y tal, pues probablemente ese tipo de aceite podemos verlo montado en un motor algo más exigente, en un vehículo pesado, en un vehículo que transita por campo y podemos tener una mejor percepción de ese modelo de aceite si también da la talla en un uso algo más exigente. Por lo tanto, voy a esperar con muchas ganas ver este análisis de aceite usado y podemos intentar visualizar cómo se está comportando ese modelo de aceite en un uso más exigente. Bien, a continuación, para terminar el vídeo, te voy a mostrar una tablita donde puedes ver los aceites bases que están utilizando los fabricantes para formular diferentes tipos de aceites de motor, o bien de transmisión, o aceites de dos tiempos. Entonces puedes ver que 1, 2 y 3 están marcados como aceite base mineral, y el 4 y 5 están marcados como aceite base sintético. Según el orden que está redactada, escrita esa tablita, puedes entender de que 1 es peor que 2, 2 es peor que 3, 3 es peor que 4 y 4 es peor que 5. Y según parece, según te cuentan la película, 4 y 5 es lo mejor de lo mejor y 1, 2 y 3 son lo peor de lo peor. Nada de esto es cierto y un aceite de motor no puede ser formulado exclusivamente de grupo 4 ni de grupo 5. Estos dos grupos dependen exclusivamente de los aceites base grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Simplemente los propios fabricantes para formular un aceite de motor, como poco, están utilizando aceite base grupo 1, donde se está utilizando exclusivamente para disolver el paquete de aditivos. A partir de ahí, muchos aceites de motor están formulados exclusivamente con un mix de bases. Pueden utilizar parcialmente el grupo 2, el grupo 3 y también pueden utilizar pequeñas cantidades del grupo 4 y del grupo 5. Esa tablita de ninguna manera está expresando cuál es el mejor aceite y cuál es la mejor base. Además, aquí hay un garrafal error donde el grupo 3 está marcado como aceite base mineral y esto no es cierto en absoluto, básicamente porque hay un precedente histórico en la historia donde dos fabricantes mundiales como el Castrol y Mobil chocaran en los 90 y digamos en los Estados Unidos se determinó
de que los aceites bases grupo 3 hidrocraqueados del tipo VH-VI pueden ser llamados aceite base sintético, y así lo están, digamos, expresando los diferentes fabricantes de aceite. Hay muchos países donde ese tipo de bases de grupo 3 del tipo VH-VI está expresado como aceite base sintético. Por tanto, muchísimos cuidados a la hora de interpretar ese tipo de tablitas, donde te puede llevar a pensar de que 1, 2 y 3 son lo peor de lo peor y 4 y 5 son lo mejor de lo mejor. La experiencia nos ha demostrado de que un aceite de motor tiene que ser juzgado en base a sus resultados y no en base a una tablita de ese tipo donde puedes ver 1, 2, 3, 4 y 5 y de ahí sacar conclusiones de que 4 y 5 son mejores que 1, 2 y 3. De alguna manera hay que ser objetivo y juzgar en base a los resultados de la vida real. En este canal hemos defendido muchísimo ese tipo de aceite 1, 2 y 3 de que no son el enemigo en absoluto, y hay muchos ejemplos de que ese tipo de aceite correctamente formulados están dando un magnífico resultado, y ese tipo de tablita de ninguna manera está mostrando de que ese tipo de aceite son perjudiciales. Muy bien, eso es todo. Espero de que este tipo de contenido te haya gustado. Si es así, dale like, compártelo, suscríbete. Hasta la próxima.